Shalom Aleichem. Estoy una para Punto Breslev con mi hermano Moreja. Moreja, ¿cómo estás? Shalom Aleichem, bien, Baruch Hashem, gracias a Dios. Gracias a Dios, Baruch Hashem. Vamos a estar aprendiendo de la porción semanal que se llama Vayehi. Mi hermano va a estar enseñando. Bechavot Avivi. So, the parasha is the last parasha of the book of Genesis, of Bereshit. Esta porción que estamos leyendo, la última porción del libro de Génesis. It speaks about the life of Yaakov Avinu. Habla de la vida de Jacob, nuestro padre. And a few words that we will learn together Y algunas palabras que vamos a estar aprendiendo juntos. about Yaakov Avinu's immense concentration and work to bring about the Geulah, the ultimate redemption. Y el trabajo intenso que Jacob estaba haciendo para traer la redención final, traer el fin para el bien de nosotros. There's a famous rabbi in Israel, Rabbi Shlomo Be'eri, Yanuka Shalita. Hay un famoso rabino, que ustedes escucharon, el rabino Shlomo Yehuda Berry, que le llaman el Yanuka. And he speaks a lot about the kingdom of Hashem. Y él habla muchísimo del reino de Hashem. That a person is to think about Hashem, to thank Hashem, Que la persona tiene que estar pensando en el Creador, agradeciendo al Creador. and to increase faith in Hashem and to do the will of Hashem. Y incrementar de hacer el deseo de Hashem, lo que el Eterno quiere en nosotros. Because the more we are in consonance with Hashem, Entre más estamos sincronizados con el Creador, the better we are, mejor estamos, the better the world gets, lo mejor que el mundo se mejora. and the faster the redemption will come. Obviamente la redención viene más rápido cuando uno trabaja en esto. So Rabbi Ravid Nagar Así que el rabino Nagid Karar dice, shares a story that happened recently. comparte una historia que pasó recientemente. A Jewish woman that was dating a non-Jewish person, Una mujer israelita que estaba saliendo con un muchacho que no era israelita. and her parents, of course, were very displeased with that, Sus padres estaban bastante de desacuerdo con esto, because a Jew has to marry a Jew, a porque Jewess, un judío, un israelita, tiene que casarse con un israelita to perform the mitzvot, etc. Shabbat. para vivir los mandamientos que le tocan. Shabbat, por ejemplo. And they spoke to her, but it didn't help. Y habló con ella, pero no le sirvió. She was in love with this man Estaba enamorada con este hombre who came from Turkey, and she wanted to be married to him. que venía de Turquía y ella estaba pensando, tengo que casar con él. So the parents went to the Yanuka, the Así Rabbi que Shlomo Be'eri, los padres fueron a hablar con el Yanuka. and of course he told them that this is something that is unacceptable, Así que obviamente le dijo al rabino Shlomo Yehuda Berry que esto no es aceptable. and they shared that answer, with her. Y obviamente hablaron con la muchacha y le dijeron, eso es lo que dice el rabino, no es aceptable, no es correcto. Apparently she was not that impressed because she was still in love with this man, Así que parece que ella no le tocó en el corazón porque estaba enamorada de este hombre. but in one of their meetings Pero en una de sus reuniones, she shared with her non-Jewish man así que ella compartió en una de sus reuniones con su novio, el muchacho este turco no judío, that the Rabbi Yanuka was absolutely against that kind of a marriage. que el rabino Yanuka estaba desacuerdo con tal matrimonio. When he, the non-Jewish man, heard that, Cuando el hombre no judío escuchó eso, he was taken aback, él estaba sorprendido. and he decided to leave her. Así que él decidió dejarla por eso. So there you go. See? Basically, he didn't see a blessing from it. Right. So he left. Él, en su inteligencia, este muchacho turco dijo, si esto no viene de Dios, no es de Dios. It wasn't from God, Right, therefore. right. Y Yes. la dejó. And this Jewish woman, was spared. Y esa muchacha judía fue salva de tal matrimonio que generalmente no sirven, no son benditos de Dios. Now the sages say Los sabios dicen that the name of the parasha is Vayechi, que la porción de la semana se llama Vayehi, and he lived. y él vivió. So the Torah is so beautiful. Así que la Torah es bella. After all, the Torah describes the passing of Yaakov Avinu. Después de todo, la porción de la semana habla de la muerte de Jacob, nuestro padre. Similarly, there's another parasha of Chaye Sarah, the life of Sarah, Similarmente, existe la porción que se llama Hayé Sarah, que significa la vida de Sara, in which the Torah says that Sarah passed away. en la cual la Torah nos dice que Sara falleció. So why are they called Chaim? Esto es porque se llaman vidas. Now, it's very interesting that in Hebrew, Es muy interesante porque en el the hebreo, word Chaim is plural. que la palabra Hayim es plural. In English, it's life. En inglés o en castellano es Singular. vida, plural. Is it the same in Spanish? ¿Mm? Vida, life. Vida. But in Hebrew, it's Chaim. Pero en hebreo, vida es Hayim, vidas. Sería That's también right. traducido. Why?
Because a person lives here, Porque la persona, y dice, ¿por qué pasa? Porque la persona vive aquí and after there's the world to come as well. He y lives. después viene el mundo venidero. Voy a repetir, let me just repeat it. En español o en inglés tenemos vida, que es singular. En hebreo, hayim se dice, que es, se dice vida, se pudiera traducir vida, pero en verdad es vidas. Vida en este mundo y vida en el mundo venidero. Right. So the tzaddikim, the righteous people, live even after they passed away. Así que los rectos viven en este mundo, pero cuando mueren, viven en el mundo venidero. Through the Torah that they've taught, Por medio de la Torah que han enseñado, through the good actions por las that buenas they obras que perform. han hecho. And they're coming back, of course, to life. Y obviamente van a regresar a vida Yeah, to a great reward. con una gran recompensa. So Vayechi, Así que la porción Vayechi, the numerical value is exactly 34. el valor numérico de la palabra Vayechi es 34. 34 divided by 2 34 dividido por 2 is 17. es 17. What's the significance of it? ¿Cuál es el significado? Que no Number sé. one, yeah, please. Tov. Very good. Significa Tov bien. and Tov. 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 Bien, bien. It started well and ended well, Comienza bien y termina bien. and will go well. Y va a ir bien. So the first well years, the 17 years Los primeros 17 años of the life of Yaakov, de la vida de Jacob were the 17 years of Yosef. eran los 17 años de Yosef. The first 17 years of Yosef Y los 17 años de Yosef were the best years of the life of Yaakov. fueron los mejores años de Jacob. And the last 17 years of Yaakov Y los 17 años finales de Jacob were also the best. fueron los mejores Why? porque tenía Because he managed to spend them in the company of Yosef. porque pudo vivirlos con la compañía de Yosef. Moreover, Poco más. Yaakov Avinu Jacob, nuestro padre. was in Egypt, and Yosef basically fed him. Así que Jacob vino, estaba en Egipto y Yosef le dio de comer, lo alimentó. lo That's what proveyó. Rabbi Shai Obadiah Oved says, Eso es lo que el rabino Rabbi Shai Shai Obed Oved. dice, that the first 17 years of Yosef, que los primeros 17 años de Yosef, Yaakov Avinu fed him. Jacob le dio de comer los primeros 17 años. The last 17 years of Los Yaakov, últimos 17 años de Jacob, the son, Yosef, fed him. el hijo le estaba dando comer a su padre. So that's a very great mitzvah to be able to pay back to the parents Ese es what muy they've done. importante, una misma bastante importante de pagarle regreso a los padres. Now, the previous last word of the previous parasha Las últimas palabras de la porción semanal de la semana pasada, is me'od. That means the numbers of the Jews were growing exceedingly. la última palabra es meod, que significa que son muchos y básicamente habla que el número de los israelitas estaba incrementándose muchísimo. And me'od, when you change the letters, you get Adam, Y la palabra meod, cuando cambias las letras, el orden, terminas con la palabra Adam, which is the whole hombre, history of this world. que es la historia del hombre. Adam stands for Adam. ¿Mm? Adam stands for Adam. Adam, perdón, me saqué my phone, Adam. bueno. Yeah. Perdón, mi teléfono se encendió sin querer. Adam. Adam, Aleph Dalet Mem Aleph, Dale, Mem, stands for Adam, deletrea Adam, David, David and Mashiach. y Mashiach. That's the same neshama. Es la misma alma. So what's the connection to Yaakov ¿Y Avinu? cuál es la conexión de Jacob, nuestro padre? Yaakov Avinu, throughout the course of his life, Jacob, por toda su vida, he's done the very best that he could hizo lo mejor que él podía to rectify the primordial sin de rectificar el pecado primordial, el antiguo, and to bring about the Geulah, the y redemption, traer la redención al final and to keep that with him. y guardarlo en él. Another proof that we see, Y toda la prueba que vemos, Rabbi Baruch Rosenbaum says y lo que dice el Rabino Rosenbaum that in Parashat Vayishlach, en la Parashá Vaishlach, Yosef tells Esav, Yosef le dice a Esaf, I've lived with Lavan, dice, yo he vivido con Labán, and I had an ox, a donkey, tengo un toro, un burro, and one of the items there is a servant as well. y uno de los que menciona es el sirviente. So the Midrash says Así que la Midrash dice the ox refers to Yosef, que el Midrash se refiere, refers to Yosef. que se refiere a Yosef. Yosef will overpower Esau. Así que Yosef va a sobretomar Esau. Yeah, and the Hamor, the donkey, Y Hamor, el burro, refers to the studiousness of Issachar learning Torah. se refiere a la forma que estudiaba la tribu de Isahar. And Eved,
Y He says, Eved I had a servant. dice, tenía un sirviente. Who is the servant? ¿Quién es el sirviente? David HaMelech. El rey David, He speaks about the future. que habla del futuro. So that's in the Midrash. Eso está escrito en el Midrash. And then here when we go to Parashat Vayechi, Y aquí cuando vamos a la porción Vayechi, chapter 49, capítulo 49, the first verse, el primer verso. Yaakov Avinu calls his sons Jacob vino, llama a sus hijos and he tells them, y les dice, gather, be reúnanse, united, júntense en unidad. and I'll tell you Y les voy a decir, what will happen to you ¿qué es lo que va a pasar a ustedes? at the end of days. ¿Qué es lo que va a pasar a Be'ajarei Hayamim, B'achrit Hayamim. en los últimos días? Very. B'achrit Hayamim, the end of days? Porque le va a contar los fines de los días. Who spoke like that until now in the Tanakh? Nobody. ¿Quién ha hablado hasta ahora en la Biblia hebrea? Ahora que obviamente Jacob está introduciendo tal idea. So Rabbi Baruch Rosenblum explains, Así que el Rabino Rosenblum nos explica. from here we see that he wanted to reveal the kids. He wanted to reveal De aquí the aprendemos end. que Jacob quería revelar el final. And Y it was disclosed from him. fue, it was covered for him, ¿no? It was like it was This- removed from him. Yes. Le removió el Eterno para no revelar el final. But here we have something most fantastic by Rabbi Moshe Harar. Pero aquí tenemos algo súper fantástico de acuerdo a las palabras del rabino Moshe Harar. Pay attention to two words. Pongamos atención a dos palabras. Be'acharit hayamim. Ve a Harita Yamim. At the end of days. Al final de los días. So when is the end of days? ¿Cuándo el final de los días? For many, many centuries, nobody was able to solve that riddle. Para muchos, por cientos de años, nadie podía resolver tal acertijo. About 150 years ago, Pero aproximadamente 150 años atrás, there was a holy rabbi había un rabino de alto calibre de santidad. by the name of Rabbi David Scali. Había un que se llamaba Rabino David Scali. And he said, Y él dijo, Yaakov Avinu was a complete, wholesome human being. Jacob, nuestro padre, era una persona completa. The Zohar calls him Yaakov Shlima. That means Yaakov the wholesome. En la Torah Hanistar se le llama el hombre completo, repleto, que está bien hecho, por decirlo así. So he must have hinted Así que él está dando una pista when would be the end of days. cuándo llegaría a ser el fin de los días. And he says, indeed, Y por seguro, that information was not available to previous y generations por seguro esta información no estaba disponible a las generaciones anteriores, until the time was ripe in heaven to disclose that. hasta que llegara el tiempo apropiado de revelar tal información. And he further more goes on to say, Y continúa diciendo, look at the numerical value of Becharit Hayamim. mire el valor numérico de la palabra Aharita Yamim. Bet is 2, Bet es 2, Aleph is 1, Aleph 1, Chet is 8, Het es 8, Resh is 200, Resh es 200, Yud is 10, Yud es 10, Taf is 400, Tav es 400, He is 5, He es 5, Yud is 10, Yud es 10, Mem is 40, Mem es 40, Yud is 10, Yud es 10 and Mem is 40. y Mem es 40. When you do the math, Cuando se la sumas todo, it comes to 728. llegas al número 728. Now, it is known that there's the 6,000 years for the Mashiach, the Geulah. Conocido que el mundo llega a los 6,000, a los 6,000 años. Y entonces viene which is this thousand of years that we are now in. y entonces dice, del mundo llega a los 6,000 y se sabe que al final viene el Mesías, se revela el Mesías. So Estamos se- viviéndolo hoy en día, para que sepa, lo Aharita Yamim. And he wrote that before it happened, Y lo escribió mucho antes que pasara, almost 100 years before. 100 años antes que comenzaran los últimos años. That's the important part. It's Eso es lo not like importante. he was not explaining the current events. Así que He él no wrote estaba that explicando los many, eventos many corrientes, years estaba hablando before. muchísimo tiempo anteriormente. That when in the calendar will hit 728, Así que cuando el calendario llegara a 728, it will be the propitious time, the time basically ripe for the Geulah, for the redemption. sería el tiempo apropiado, correcto para la redención. From that time onward, we're entering that zone. Desde ese tiempo, entonces entramos la zona. So when you put that into letters, 728, Así que cuando lo pones en letras, 728, you get Tav Shin Kafchet. tenés esa deletreo. Tav Shin Tav, Kafchet. Shin, Kaf. The year roughly around 1967, 1968. Más o menos sería el año 1967.
shortly after one of the most miraculous wars. Which one? The Six Day War. Esto es poco después de la guerra de los 6 días en Israel. So for Interesante. thousands of years, Así que por miles de años, Jews didn't have their own country. el pueblo de Israel no tenía su propio Israel. país en Israel. Not only that, No solo eso. Jews didn't have access to the Western Wall, Y the Kotel. israelitas no tenían acceso a la área del templo. And what happened around this time? ¿Y qué pasó ese tiempo? That Hashem has enabled us Que miraculously el Eterno nos ha permitido por medio de milagros to take back many parts of Israel, de tomar de the Holy regreso Land, partes de Israel que nos pertenecen obviamente a nosotros sin duda alguna, including the most important part, incluyendo la parte más importante, Harabait. Harabai, el monte del Is that templo. amazing? Ah, So thousands of years we didn't have that. por miles de años no teníamos eso. And he anticipated that before. Y él anticipó eso anteriormente. So what happened was Entonces, ¿qué pasa entonces? that from that time onward, Desde ese tiempo para adelante, of course, provided that we do tshuva, obviamente proveyendo que estemos haciendo arrepentimiento, observe the mitzvot, observando los misvot, los and ask for mandamientos, the redemption, y peticionar por la redención. the redemption can come very, very fast. La redención puede venir bastante rápido. Because he claims that the time frame for the Geulah is right from that time on. Porque él clama que la redención, después de ese tiempo, ya está ya está a la entrada. And the year 728 Y el año 728, in Hebrew en hebreo, is Tafshin Kafchet. te lo trae como lo teletreo. What does that mean? ¿Qué significa? Tafshin from the word tash, that means exhausted. Tash significa exhausto. Las dos Tashush in Hebrew, Tashush, exhausted. exhausto, exhaustado, cansado. Las dos primeras letras. And what's Kafchet? Koach. Koach. Las otras Power. dos letras deletrean fuerza. Es que están cansados de la fuerza. The power is exhausted. Que el poder se ha exhaustado, The se power of terminó. what? ¿El poder de qué? The power of the De- Sitra Achra. Oh, el poder del otro lado que gobernaba. That El means, lado negativo, el lado que no viene de Dios, básicamente. provided that we do tshuva and we embrace Shabbat and we embrace godliness and we ask for the kingdom of Hashem, it can come in nanoseconds. Proveyendo que estemos haciendo arrepentimiento, que estemos haciendo todo lo que es correcto para atraer la redención final. Another very impressive rabbi, Otro rabino que es muy impresionante, Rabbi Amram Abu Rabia, el rabino Amram, Amram Abu Rabia, ese nombre. who was Holy Mekubal from Morocco, Este era un mecubal de Marruecos, uh, un rabino muy Decades. importante que sabía la Torah Hanistar, la profundidad de la Torah, perdón. decades, even about 50 years 50 años before antes the 67 war de la guerra de 1967 and before the establishment of the state of y Israel. antes del restablecimiento, reestablishment, el restablecimiento del Estado de Israel en su propia tierra, He told his son, él le dijo a su hijo, Professor Aviv, profesor Aviv, who happens to be one of the most brilliant nuclear scientists in the world, que era uno de los más importantes rabinos de fusión nuclear en el mundo. he told him Él le dijo that there's going to be a big miracle que va a haber un gran milagro and Israel will take back the Harabait. y que Israel va a tomar de regreso Harabai, el monte del templo. A week before the 6-day war, Una semana antes de la guerra de 1967, his son, su hijo, who was a highly respected que era professor, un profesor de universidad muy, muy respetable, gave a drasha in the shul where he was davening. dio un sermón de Torah en la sinagoga donde él hace plegarias. And he felt somewhat uncomfortable telling them Y se sentía un poquito no se sentía bien porque iba a contar cosas que él tal vez estaba como difícil que lo podrían creer. but he decided to go against what he felt Así que decidió decirle lo que tenía que decirle, aunque no importa lo que él creía, and to stick to the narrative that his father taught him. y continuar la narrativa que su papá le había dicho. So he told the people, Así que le dijo a la gente, that's a week before the six-day war, una semana antes de la guerra del 67, when all the experts cuando todos los expertos thought for sure pensaban que por seguro that was the end, ese era el final de Israel, because Chas the enemies v'shalom. were so strong Por- and mighty, porque no way to porque- even survive something porque like los enemigos de Israel eran tan poderosos, tan preparados, tan todo, que estaba, se veía
imposible. So he told him the name of his father, Rabbi Amram Abu Rabia, Así que le dijo el nombre de su papá, el rabino Amram Amram Abu Rabia. Abu Rabia, that when that war happens, there's going to be big set of miracles, Así que dijo, cuando esta guerra pase, va a haber una cantidad bastante grande de milagros. and by the grace of Hashem, Por la gracia de Hashem, Israel will win, Israel va a ganar. and there'll be most decisive defeat of the Y enemies. va a ser una derrota que no se puede describir, una derrota bastante grande para el enemigo. And they would reclaim Harabait, they would take Yerushalayim Y back. vamos a tomar Harabait, el monte del templo, y Jerusalén de regreso. When people heard that from him, Cuando la gente escucharon eso de él, they were absolutely shocked and in disbelief. estaban sorprendidos, obviamente no podían creer, porque si tú estudias la guerra del 1967, imposible. Can you imagine what happened a week after? ¿Te puedes imaginar qué pasó una semana después? They came to him and they were so beyond themselves, Vinieron, thanking entonces, Hashem. después de una semana vinieron de él y dijeron, wow, cómo Hashem trabaja, cómo Hashem hace milagros. O So- Senifla o Levador. So how? Listen, another account. This Torah words are very, very special. 'Cause Otro cuento que nos cuentan, otra historia que nos cuentan. So let's just focus on that idea. Vamos a enfocarnos en esta idea. That Rabbi David Scali, Que el rabino David Scali, based on the numerical value, basado en el Of valor the numérico words. de las palabras, Be'achrit Hayamim, Be'ajarita y Amim, arrived at the conclusion llegó a la conclusión that the beginning of the potential revelation of the Geulah que la potencial llegada de la redención final is from the year 728, es comenzando en el año 728, Tafshin Kafchet, ese número, which is roughly que es 1968. más o menos 1967. Now, most interestingly, Bastante interesante. that Rabbi Amram Abu Rabia, El rabino Amram Abu Rabia who also knew también sabía that would be a big victory to Israel in the Six-Day que War. habría que en la guerra nosotros tuviéramos victoria, Many gran decades victoria. before, Muchas décadas antes, knew it for sure. lo sabía por seguro And he arrived at the same year, y llegó a la conclusión del mismo año, 728, 728, but through a different calculation. por medio de otra calculación. Look at that. So what was his calculation? ¿Cuál fue su calculación? And I don't know, but I don't think that they've met or they knew each other. Y dice, yo no creo que se habían encontrado para hablar Most esto. amazing. So Increíble. that he went to the Gemara, Él fue a la Gemara, and the Gemara is written y en la Gemara está escrito that after the destruction of the temple, que después de la destrucción del templo, every day is worse than its predecessor. cada vez es peor que su antepasado. Troubles, Dificultades, all kinds of things that are so troubling, and the world is going from one lower level to lower level. toda clase de situación que el mundo comienza a bajar y descender y va a descender peor. So what's the saving grace of the world? Así que ¿cuál es la gracia que nos salva en este mundo? And the Gemara says, La Gemara nos dice, el Talmud the nos dice, Agadah that we learned, the Agadah that we se learned, llama la historia que nos cuentan. and then Agadah. after ¿Ah? the Kaddish Después del Kaddish, that we recite, que es las plegarias que nosotros recitamos de alabanza, after the Agadah. después de la Agadah. Now, the Kaddish that we recite, El Kaddish, la plegaria de agradecimiento que recitamos, after, for example, after the Torah learning halachot, después de aprender Torah en la sinagoga con quórum, so it's the complete Kaddish. así que hacemos el Kaddish completo. It has Yesh Lama, Tiene Yesh Lama and it's Al Israel Varabanan, y tiene sobre Israel y los rabinos, and Oseh Shalom Bimromav. y que hace la paz en los cielos. So now, how many times do we recite the word Amen there? ¿Y cuántas veces recitamos la palabra amén ahí? Exactly 8 times. Recitamos exactamente 8 veces. Amen means true, may it be so. Amén significa que así sea, es verdad. That means enough with all the troubles. Suficiente con todos los problemas. So the power of this Kaddish, Así que el problema the problem, the power o el poder de este Kaddish is to block the troubles. es bloquear los problemas. And we say in the Kaddish, that Hashem will bring his kingdom, will bring Que the el Eterno Mashiach. vaya a traer su reino, que venga el Mesías. So this Kaddish is extremely powerful and expeditious to bring it about. Así que este Kaddish, cuando lo recitamos, que es plegaria de agradecimiento, es muy importante porque el judío agradece. So in this Kaddish, Así que este Kaddish which is normally recited, let's say before Alenu L'Shabeach, se recita antes de la última plegaria que se llama Alenu L'Shabeach. after we say Rabbi Chana ben Akashia, Decimos ciertas plegarias, sí, Por halajot. de leyes
has exactly eight times Amen. Tiene exactamente 8 veces amén. Amen Amén. is Aleph Mem Nun. Aleph mem nun. Aleph is 1. Aleph mem nun. Aleph is 1. Aleph 1. Mem is 40. Mem es 40. Nun is 50. Nun es 50. Together, Punto. 91. 91. 91. How many times do we say Amen in this Kaddish? 8 times. 8 veces recitamos 8 times. 8 veces recitamos amén. 8 times 91 8 veces divide o multiply. multiply Multiplicado por 91 is exactly 728. es exactamente 780, Is that amazing? 728. So we take the numbers of Amen that we recite Así in que this Kaddish, recitamos el número, that sustains the número world. numérico, el valor numérico de esta palabra amén que se recita 8 veces en el Kaddish, so it's 8 times 8 veces, Amen, amén, 91. 91. And that's 728. Y 728 728 is the year Tafshin Kavchet, es el año que está mencionando, que es el año de la redención. after the year of the miraculous 6-day war. Después el año que vino la guerra de 6 días. So El año based, después. and that's the most impressive part, that he knew it also decades before. Así que se sabía anteriormente por décadas anterior. And for decades he would teach his son and others Y por décadas él enseñaba a su hijo y a otros, that when that time comes, cuando ese tiempo venga, there's going to be big salvation and victory to Israel, va a haber gran salvación para Israel. and that paves the road for the redemption. Y eso prepara el camino para la redención final. At the end of the parasha, Al final de la parasha, Yaakov Avinu gives the blessings to the tribes, Jacob da las bendiciones a las tribus. and in chapter 49, En capítulo 49, verse 10, verso 10. it's written that Lo yasu shevet miYehuda, that means the staff will not depart from Yehuda. Dice que la vara de liderazgo no va a salir de las manos de Yehudá. Umchokek mi ben Rablav, and a legislator Y from legislador his desde sus descendants. pies, pero de verdad de sus descendientes, Ad ki yavo Shiloh velo yikatamim, until he comes to Shiloh, and all the nations will hasta heed que him. venga Shiloh, And all the nations will follow him. y todas las naciones van a seguirle. So this verse Este verso speaks about the Mashiach as well. habla también del verdadero Mesías. And here, that's the origin of the promise Este es el origen de la promesa, that all the kings que todos los reyes from the times of David HaMelech, de los tiempos de David el rey, with the exception of Shaul, who was before the con la first one, excepción de Shaul, que fue anterior de David, but they have to be from Yehuda. tienen que venir de la tribu de Yehudá. So the kingship in Israel Así que el liderazgo de Israel has to be tiene que ser from the tribe of Yehuda. de la tribu de Yehudá. Indeed, there were many kings from other tribes, Por seguro que vivieron reyes de otras tribus, but they did not survive, pero no sobrevivieron, nor will they rule at the end, ni tampoco van a gobernar el final. because we speak about Mashiach ben David. Porque hablamos obviamente de Moshe ben David. We also have Mashiach ben Yosef. También tenemos la idea de Moshe ben Mashiach ben Yosef, Yosef prepares the road for que Mashiach ben David. prepara el camino para Moshe ben David. But in order for the Mashiach to be the Moshe ben Mashiach Yosef is from the tribe of of Yosef, Ephraim. Ephraim, correct. Ephraim. Okay, but there's no promise for Ephraim from Mashiach, but That's this right. is a parable. Hay una parábola que habla de Mashiach ben Yosef, que se llama el Mesías sufriente, a veces le llaman, que viene de la tribu de Efraín, no de Yehudá. Y esa es una idea de parábola, no de la Biblia. That's right. So what happens is that here, Quiero explicar eso porque el Mashiach verdadero viene de Yehudá y viene de David, viene de Shlomo HaMelech, That's de right. Salomón, that's right. So it has to be from Yehuda, de Yehudá. and then David HaMelech, Y después el rey David. From the mother, from the father. the mother, the father, Also, David, del padre, obviamente, David. no de la madre. because the tribal affiliation is according to the father. Porque la afiliación tribal viene del padre. Yeah. But anyway, it has to be from David HaMelech. Esto tiene que venir de el rey David. And what's the message to us today? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? That we have to focus on the Malchut Hashem, Tenemos que enfocarnos en el reino de Hashem, el Malchut Bet David and Bet HaMikdash. el reino de David y el santo templo. Every Shabbat, Cada Shabbat. after we recite the Haftarah, Después que recitamos la lectura profética, we say, Al kis'o lo yeshev zar velo yenchal orad acharem et kvodo. That means, on the chair of David HaMelech, no stranger will sit. decimos en la plegaria que hacemos al final de la lectura profética en la mañana,
se lee los profetas, decimos que ningún extraño se siente en la silla del rey David. Because Hashem has sworn to him, Shatan Nishba'at lo shelo yachbenu lo לעולם ועד. Hashem has sworn to David HaMelech Porque Hashem juró al rey David that the candle que la vela of David HaMelech will never be de extinguished. David, el rey, no va a ser extinguida. So any other government or Así que authority cualquier gobierno, autoridad, is absolutely transient. es totalmente pasable, va a pasar, no tiene valor. And here there's a sobering message Y aquí hay un mensaje que es bastante serio. we just celebrated Hanukkah, Acabamos de terminar de celebrar Hanukkah and we know the Hashmonaim. y sabemos de los Hashmonaim, los hijos de Yehuda el Macabeo. Yehudit, you know, the woman, the Israelite woman. Yehudit, la mujer started- israelita que comenzó todo, decapitó uno de los generales romanos, para Yeah. que sepan. And let's just share something beautiful about her from Rabbi Nisimi again. Él va a contar una historia sobre el rabino, que cuenta el rabino Nisim Nisimi again. Yagen. Awesome speaker. So he was speaking, about Chazal Tshuva many years. So, Él es un fantástico orador que habla siempre de hacer arrepentimiento por muchos años. so he said Él dice, that it's very important to take the initiative es muy importante tomar la iniciativa and to ask for the Geulah. y peticionar por la redención. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? During the reign of the Greek Syrians, Durante el reino de los sirios, they were against learning Torah, estaban en contra de la gente aprender Torah and they wanted to contaminate the Jews. y querían contaminar al judío. So any Jewish girl that would get married, Cualquier muchacha que se casa, antes de que se casara, the first night la primera noche, she had to go with their priest, with one of the Greeks. tenía que ir a acostarse con alguno de los griegos That was the opresores. law. Esa era la ley, Horrible. terrible ley. But unfortunately, people got used to it. Pero afortunadamente, esa historia nunca se las conté porque es bien fea. Afortunadamente, se acostumbraron a tal costumbre horrífica. And according to Rabbi Avraham Cohen, it went on for about 3 years or so. Y de acuerdo al rabino Abraham Cohen, esta práctica duró 3 años. Yehudit Yehudit was 18 years old. tenía 18 años. She was the daughter of the high priest Matityahu. Era la hija del sumo sacerdote Matityahu. She was, of course, chaste and pure. Era obviamente And una most muchacha beautiful. pura, con recato, una muchacha recta. And she made an announcement that she was about to get married. Ella hizo el anuncio que estaba por casarse. So the Greek Syrians said, oh, sure, of course. So the first night, of course, you have to go and be with one of the clergy there. Ahora, esta muchacha era bastante bella y cuando hizo ese anuncio, los griegos estaban muy contentos porque dijeron, bueno, ya sabes la costumbre, tiene que acostarse con uno de los griegos. So she said, no, Y dijo, no. she's the daughter of the holiest man in all of Israel. Así que es la hija del hombre más recto en Israel, el sumo sacerdote. The only one that she would agree to be with Y la única que estaría de acuerdo con quién acostarse, is the head of the army there. el cabecilla del ejército. And of course, he was very happy. Obviamente estaba muy contento. And she said, let's have a party. Vamos a hacer una... Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. So she brought lots of cheese, Así que ella trajo bastante queso, delicatessens, cosas deliciosas, and very well aged wine. y un vino del mejor. And she let him eat the dairy products Y le dejó comer los productos lácteos and drink wine y que bebe bastante and vino. more Y más y más y más. until he fell asleep. Hasta que se durmió. And then she beheaded him. Y después le cortó la cabeza. She took his
head tomó su cabeza, and showed it to the people. la puso, le pusieron basket, In she a took basket. it to Yeah, Jerusalem, right. went to the wall, Very good. showed it to the people. Yes. Ella le arrancó, le cortó la cabeza al general, la puso en una canastica. So, Let me finish. It's Le puso una canastita, se fue a Jerusalén de regreso porque estaban fuera de Jerusalén. Se fue a las murallas de Jerusalén, llamó al ejército y le dicen, ¿ustedes conocen de este? Y es la cabeza del general. right. And then people disbelieved her, did not believe her. Y la gente no lo podía creer. And Mutzafi was, until one of the soldiers of the Greek Syrians Hasta esto pasó, no le One of podían the creer hasta officers. que alguno de los oficiales de los sirios griegos he recognized the face, reconoció la cara. and it says indeed it was Alfonso, it was the California, it was the leader. Vio la cara y dijo, en verdad, este es el líder. So now they gathered the courage, Así que recogieron el valor and by the grace of Hashem fought against the Greek y Syrians, por la gracia de Hashem pelearon contra los griegos sirios and Hashem defeated the enemies, y el Eterno permitió que derrotáramos a estos impíos. and they were able to resume the temple service, Y the Bet HaMikdash service, podríamos resumir el servicio del Santo Templo for extra 200 years. por extra 200 años. Look how beautifully puts it, Rabbi Nisimi again. He says, Miramos lo que dice el rabino Nissim Hagen, que nos dice. so here, the Jews were deprived from the service in the temple, Miren, los israelitas estaban sin permiso de accesar el templo. and then Y entonces, the service has resumed for 200 y years después el servicio continuó, recomenzó por 200 años. in the merit of one person, En el mérito de una persona, one woman, una mujer, Yehudit. Yehudit. Is that amazing, her power? Fantástico. Now, the Hashmonaim deserves lots of credit. Los Hoshmonaim, los hijos de los macabeos, merecen mucho mérito. And we celebrate Hanukkah Y for celebramos thousands of years. Hanukkah por ya varios miles de años. But there's one problem. Pero hay un problema. That's exactly the connection to this week's parasha. Esta es la conexión de la porción de esta semana. That Yaakov Avinu says, and this is the truth that stands forever, Porque Jacob, nuestro padre, dice, esta es la verdad que está para siempre. that the king Que el rey- over Israel Que el rey de Israel has to be tiene que from ser Yehudah. de la tribu de Yehudá. So the kingship of the Hashmonaim Y el reinado de los Hoshmonaim lasted for 200 years. duró por 200 años. However, Sin embargo, unfortunately, afortunadamente, not even one Hashmonaim was left. los Heshmonaim fueron exterminados, todos. They were all decimated, Todos fueron exterminated. decimados, total, exterminados. What happened? How ¿Qué come? pasó? ¿Qué pasó? Indeed, they were holy Por seguro eran gente recta. and they did a great service Hicieron un gran servicio to Israel and to the world. a Israel y al mundo. However, Sin embargo, they should not have pero no debieran de stayed in power quedarse en poder over Israel sobre Israel for that long. por ese tiempo. They should have looked Debieran de haber buscado for a descendant por un descendiente from David HaMelech from Yehudah. del rey David de Yehudá. Is that a powerful message? Un mensaje poderoso. Think about it. There was a Rosh Galuta that I can pinpoint up to like the year 1000 plus on this era, the common era, this era, whatever it is. And I'm thinking to myself, how come there was obviously the Rosh Galuta back then too. Right. Punto que le estoy diciendo que es interesante porque la cabecilla del gobierno davídico que se puede hasta hoy en día traciar, like Rabbi Ox is descendant of those. Amazing. Wonderful. Pero esta gente no buscó un descendiente del rey David, de Judá, de Shlomo, para que gobernara en su lado. Pero bueno, So the message to us, that así we que el can take mensaje home, para nosotros, para tomar a llevar a la casa, a And la we say mesa de that- Shabbat. we say that in the davening, Así que lo decimos en las plegarias, Tzemach David Abdecha, Me'er Tatzmiach, that means we want que the estamos pidiendo Mesías, seed que from la David simiente del rey David, Malchut David Mshachat Hasira, como, y que el reino de David sea levantado pronto. and we say Magen David, Y le hablamos el escudo de David, that we have to ask que tenemos que peticionar for the kingdom of Hashem, por el reino de Hashem, Malchut Hashem, el reino de Hashem, Malchut Bet David. el Mahut de David, el Ubet reino de HaMikdash. David y el santo templo. The more we ask Entre más lo pedimos and mean it, y sinceramente lo decimos, the closer it's going to be coming to entonces reality. la verdad se convierte en realidad. Because the people think, well, when is it coming? Y lo que la gente siempre cuestiona, ¿cuándo viene? But they are doing something counterproductive, Pero ellos están haciendo algo contraproductivo then it's not going to help them. que no los va a ayudar.
So the way is to come back to, and that's what Rabbi Shimon Bar Yochai says. Rabbi Shimon Bar Yochai says, El rabino Shimon Bar Yochai dice, "Shlosha dvarim ma'asu bnei Yisrael," three things the Jews despised. tres cosas, Jews, Jews, okay, Israel, tres Israel. cosas que Israel no gusta. Ve'en roim siman gu- They don't see a sign of redemption No ven la señal de redención until they ask for the three things. hasta que pidan por estas tres cosas. And that's Rabbi Shimon Bar Yochai Es el speaking. rabino Shimon Bar Yochai que The está greatest diciendo of the lo que great. uno de los más grandes. So he says, Él dice, Malchut Hashem, el reino de Hashem, Malchut Bet David. Mahut de David, el Ubet el Hamikdash. reino de David y el santo templo. So the more a person is in consonance with Hashem, Entre más nos sintonamos a Hashem, the more a person realizes la persona entonces más se da cuenta that we have to be loving, que tenemos que ser, tenemos que ser, amarnos uno a los otros, forgiving, perdonando, extremely kind ser bondadosos to all people para toda la gente, because they're all created by Hashem. porque todos son creados para Hashem. And to be close to Hashem, Estar cerca a Hashem. Rega. Jew and non-Jew, woman and men, all of everybody and anybody. they're loved by God. Absolutely. Ok, Absolutely. hay que hacer un Absolutely. hincapié que Hashem, HaKodesh Baruch Hu, tu papi que te quiere mucho, That's right. Él te ama como mujer y varón, como judío y no judío. Él te quiere mucho. For Tienes que example, saberlo. here, if you don't mind, we'll share something inspirational. That's from Rabbi Avraham Cohen. Aquí hay un punto muy importante que el rabino Abraham Cohen nos dice. So, the Hebrews were enslaved in Egypt Los israelitas estaban esclavizados en Egipto and were terribly oppressed. y fueron terriblemente oprimidos. They were murdering the boys Habían asesinato a los and niños, throwing the kids to the Nile. tirando los niños en el río Nilo. Most terrible. Terrible. And then Y entonces Moshe Rabbeinu was born, Moshe nació. and his mother wanted to hide him, Su madre, Yochebe, quería esconderlo. so she put him on a basket. Lo puso en una canastica. And who came to the Nile that day? ¿Y que llegó al Nilo ese día? None other than the princess, the daughter of Pharaoh. Ningún otro que la hija de Faraón. So Miriam, his sister, was absolutely terrified. Así que Miriam tenía terror porque Miriam estaba vigilando al niño. She prayed to Hashem. Le pidió a Hashem ayuda. But what happened? ¿Pero qué pasó? The daughter of Pharaoh, the Que princess, la hija de Faraón, la princesa, reached out to the basket, alcanzó la canasta, took Moshe Rabbeinu, tomó Moshe and took her to be her son. y la tomó como para que sea su hijo. She saw the plight, the suffering of the Hebrews. Ella vio el sufrimiento de los hebreos. She knew that what her father, the king, was doing was wrong. Ella sabía lo que su papá estaba haciendo y era lo más inapropiado. And she raised him Y ella lo creció like her own son. como su propio hijo. And then she suffered with the Jewish Y people. ella sufrió con el pueblo de Israel. She merited to be redeemed with the Jewish people. Ella llegó a ser redimida con el pueblo de Israel. And it's very interesting that in the Torah, Rega, she did conversion. yeah, she did. Batia, la madrastra de Moisés, hizo conversión. Así que ella vio al niño, pero ella estaba en el proceso de conversión. Se unió al pueblo de Israel. Se llama Batia, la hija del Eterno. Very good. Exactly that. So we'll get to that point, but what he said exactly. So what happened was that she became his second mother. Así que ella se convirtió en su segunda madre. And in Shamayim, in Gan Eden, En los cielos, en el jardín del Edén, it says that at night, en la noche, Moshe Rabbeinu, the greatest of the great, Moshe Rabbeinu, el más grande de todos, hears all kinds of beautiful Torah words from Hashem. escucha toda clase de palabras de Torah de parte de And he Hashem shares with his mother Yocheved, y comparte con su mamá Yocheved, his biological su mother. madre biológica, And then he shares the Torah words with his mother, Batia, the y daughter of Pharaoh who converted. comparte sus palabras también con la madre adoptiva, Batia. So he has two mothers. Así que él tiene dos madres. Now, Ahora, that's exactly what he said, Batia. In the Torah, en la Torah, it just says the daughter of Pharaoh. solo dice la hija de Faraón. What's her name? ¿Cómo se llama? We don't know. No sabemos. But later on in the Tanakh, Mucho más tarde en el Tanaj, we see that her name was Batia or Bitia. más tarde vemos que su nombre puede ser Bitia o Batia. Batia Bat- significa hija de Dios. That's right. Batia, the daughter of God. La hija de Dios. Who gave her that name? ¿Quién le dio ese nombre? Hashem himself. Nuestro papi que te So quiere mucho. Hashem, the creator, said, you took my boy. Dice el creador del mundo. And Tú Luis tomaste Jesús. a mi hijo y lo And then creciste. you made him your son. Y tú le hiciste, tu hijo, I'm going to make you my daughter. te voy a hacer mi hija. Tú eres mi Look at hija. that.
who was merited to Neged have que that. neged mida. Is that amazing? Medida por medida. Here, an Increíble. Egyptian woman, Una mujer princess, egipcia, not related princesa, to Jews at all, no relacionada totalmente con israelitas, but she recognized there's a God. que él reconoció que hay un Dios. Let's have God as the king. Vamos a reconocer que el Eterno es Rey. What does it mean? To obey him. ¿Qué, do what he qué wants. significa? Obedecerle, hacer lo que Él desea de He nosotros. wants me to keep Shabbat, I keep Shabbat. El Eterno quiere que celebremos Shabbat, He que wants us guardemos to Shabbat. marry and have children. Let's marry Ella and have quiere que children. nos casemos, tengamos hijos. Yeah, he wants to be kind. Let's be kind. Él quiere que seamos bondadosos, que seamos And bondadosos. she merited to have that. Ella meritó eso. So everybody Todos can reach the highest degrees. pueden alcanzar la grandeza de Dios. And if that's okay to share another one, Can I say something Sure. quick? So we see in the redemption of Egypt, when we came out of Egypt, a lot of people united themselves to us. That's the first Yes, Geula. yes. Cuando salimos de Egipto, mucha gente se unió con nosotros. Esa es la primera redención. Right. Second time of redemption is in Babel. We're coming back to Eretz Israel. The story of Esther and Mordechai happened. What happened? Many people converted. right? Así que pasó lo mismo. Mucha gente se unió al pueblo de Israel cuando salimos de Babilonia, que llegaron a Israel. The third Geula. What's the name of the temple? ¿Cómo se llama el templo? Betibet tefila kara kol ha'amim. La casa de oración para todas las naciones. Boreola no lo olvida. That's most beautiful what you said. Everybody This is for unite, everybody. everybody. It's for Hashem. Hashem is for everybody. Vayom Todo Hashem para echad Hashem. shmo echad. En ese día, que Zacarías 14, verso 9, en ese día Hashem va a ser uno y su nombre uno. Kol berach lecha tikra, kol Hashem echad v'nashtachaver. Right? All knees shall bow down. All knees will bow Oh, down to Hashem. ese es Isaías 45. Dice, toda rodilla se doblar y toda lengua va a confesar a Hashem. No idolatría, a Hashem. Isaías 45. So now it's very easy, Ahora es bastante fácil and it's getting easier, hopefully, y está poniéndose más fácil for people to see que la gente vea that what they are teaching in many places is absolutely wrong and against Hashem. Obviamente estamos viendo que la gente está enseñando basura por todos lados. So a person has to increase divine love Así que la persona tiene que incrementar amor divino and continue to disseminate godliness y continuar a diseminar santidad, cosas de Dios, and have the kingdom of Hashem in mind, y tener el reino de Hashem en mente, because it's coming very soon, porque es revelado muy pronto. Today we talked to our rabbi. right? Rabbi, it's like today, could be today, could be tomorrow, but it's eminent. Está muy eminente, que puede ser hoy, puede ser mañana. El reino mesiánico está, pero ya. And until it happens, ¿Y hasta qué pasa? the best idea is, Lo mejor que podemos hacer, instead of saying, well, you didn't come yesterday, y en vez de decir, bueno, no vino ayer, so what did you gain yesterday by speaking about that? ¿qué es lo que ganaste por hablar eso? The answer is much better than the question. La pregunta es mejor que la respuesta. The expectation that you had yesterday, La expectación que tenía ayer shows the faith in Hashem, demuestra la fe en Hashem. and for that will be infinitely rewarded. Y por eso sos recompensado. Is that worth it? ¿Vale la pena? Because it's written, the sages teach us Los sabios nos enseñan. that one of the questions that a person is going to be asked, Hay tres preguntas, three questions, Yes, ¿no? Hay right. tres preguntas que se tienen que preguntar cuando estemos frente a Hashem. Right. Una de ellas, la Yeah. número uno, question number one, did you set time to learn Torah? pusiste tiempo para estudiar Torah. Question number two, Número dos, whether a person transacted financially honestly. si had hiciste financial gain. negocios con fe, hiciste negocios honestamente. And the third one, Y la tercera, did you expect the redemption, the Mashiach? tú Malchut esperaste Hashem, Malchut el Hashem, reino Malchut Hashem? mesiánico, Mahut Hashem, el Be'amigdash, tú lo esperaste, So, Tipis Yeshua. Hashem is not asking me, Mordechai, to understand. No, I don't El have to Eterno nos está understand, diciendo, entiende, but to believe. tenemos que creer. Ve'emin b'Hashem Anima a v'Hashem mí, v'Hashem. anima a mí. Yo creo. Eso es Correcto. lo que el Eterno quiere abrir. Ben, תודה. ואמין בהשם ויחשבה לו צדקה. Por eso dice de Abraham, él tuvo fe en Hashem y le fue contado por rectitud. The Ten Commandments. What did Hashem says in the first commandment? ברוך השם. Tener fe en Hashem. What did the Habakkuk says? וצדיק באמונתו יחיה. El recto vive por su fe. Nosotros primero tenemos fe en Hashem. Segundo, una vez que tenemos fe en el uno, then we do mitzvot. Entonces Right. hacemos mitzvot. Right. Pero primero es tener emuná en Hashem. Yeah. No en idolatría. Idolatría te manda al infierno. Now, so just before that,
Antes de eso, We are now in an era where there is tremendous knowledge. en estos días estamos viviendo una era que hay increíble sabiduría. We learn and learn. There's so much to learn. Hay muchísimo para aprender. However, there's a lot of deception Sin embargo, hay bastantes mentiras because there is knowledge porque hay conocimiento and there is faith. y hay fe. And it's important to believe in Hashem. Es importante tener fe en Hashem. And here I'll quote a source that is not even Jewish. Y aquí vamos a hablar él va a hablar de una persona que no es israelita. There's a person on the internet by the name of Hugo. Hay una persona en internet que se llama Hugo. Hugo. Okay. And he speaks about what's happening in the world, etc. Y él da las noticias de lo que está pasando en el mundo. And recently he started speaking about God. Y recientemente él está hablando de Dios. Somebody asked him, how do you know? Alguien le preguntó, ¿cómo tú sabes? Well, he said, God has granted us the gift of faith that you can believe in him. Dice este señor que el Eterno nos ha dado el regalo de fe. And then he De told him creer en something él. even more Y entonces powerful. él dijo algo bastante poderoso. He told him, if you look at your own body, Dice que si tú ves tu propio cuerpo, you will see tú God. vas a ver Dios. Because the body is such a beautiful, biologically complex system. Porque tú vas a ver que el cuerpo es un complejo sistema biológico. The ability to eat, to see, La habilidad to de, think, to de- sing. de comer, Wow. de ver, de todo. So many things. Tantas cosas. It did not happen by chance. No pasó por accidente. There's a divine intelligence Hay una behind, inteligencia divina detrás de todo esto. and it's good. Y es buena. And actually, I was very impressed with his observation. It's not Jewish, smart Y man. fue bastante increíble lo que este señor dice. No es no judío. Because David HaMelech says, Porque el rey David dice, "Mi besari echezeh Eloah." From my own flesh, I see God. dice el rey David, de mi propia piel, de mi propia carne veo a Dios. Thank God we enjoy smells and food and we drink. Gracias and al we eat. Eterno que gozamos olores, sabores, podemos beber, comer. And Hashem has allowed us to relieve ourselves so Y comfortably. Hashem nos da la bendición de poder ir al baño, tener sin dificultad. And then after to eat more Y después podemos comer más. and always more. Y siempre más. Is that amazing? Fantástico. What kind? How many factories we have? You know, it's incalculable. Cuando uno ve el cuerpo como está hecho, que esto, el hígado trabaja con el estómago trabaja con los pulmones, So it's all divine. todo es divino. Any part of the body, any cell of the body. Una célula del There's so cuerpo much knowledge and tiene information. mucha información, la forma que está construida una célula. When you see the DNA, when you look at the patterns, the repeating, it has the name of God. Very good. Cuando uno ve cómo se construye el ADN, el Very ADN tiene el nombre de Dios en hebreo impreso como hecho en China, pero esto es hecho por Hashem. That's right. Very Just good. like when you see it made in China, you see made by Hashem. That's Professor Bornstein. El who found rabino, that el out profesor Bornstein in the lo- Weizmann Institute. se dio cuenta en una escuela que se llama Very Weizmann good. Instituto, Weizmann Institute many years ago. muchos años atrás. He had a very powerful microscope Tenía un microscopio bastante poderoso that he could look at the DNA, que podía ver la secuencia de ADN. and he found, like he said, the intervals Y encontró que cuando veía en números Were de constant. distancia 10, constantes, 5, 6, 5. veía el número 10, 5, 6, 10, que es el nombre del creador, en número. Yeah, that's right. Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem. So we thank Hashem. Vamos a agradecer a believe in Hashem, vamos a creer en We Hashem, wish you all the very best. le deseamos lo mejor a Malchut Hashem todos, bekarov. que el reino de Hashem sea pronto. Amen. Kol tov, Amen. Shabbat Shalom. So this Shabbat, we're going to be waiting for Mashiach to be revealed. Be'ezrat Hashem. En este Shabbat vamos a estar esperando que el Mesías sea revelado. Cuando termine Shabbat, aquí en Canadá, when Shabbat is over, Be'ezrat Hashem, Eliyahu Hanavi has been presented in Israel, Be'ezrat Hashem. and he presents Melech HaMashiach. So, Be'ezrat Amen, Hashem, amen. cuando termine Shabbat, Amen, amen. Elías el profeta fue revelado en Israel. Cuando termine Shabbat aquí, ya el Mesías fue presentado. Be'ezrat Hashem, que así sea, con la ayuda del Creador así sea. Nosotros esperamos. Amen. Que Yehi Razón, Amen. Baruch, Baruch Adonai Laolam. Amen que el ve'amen. Eterno sea bendito por siempre y para siempre. No se olviden compartir el video, hacerle me gusta. Acuérdense, mi hermano, que el Eterno sea bendito por siempre y para siempre. Acuérdense que mi hermano Moraja está buscando por pareja. Comparten este video de todos lados. Literalmente, when you share this video, the kingdom of Hashem is near. Cuando usted comparte este video, más gente conoce a Hashem y el reino de Hashem se acerca. Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Kol tov. Kol Tuv.